Todo don perfecto, todo lo bueno, Señor amado, procede de ti, Señor amado. Y gracias, Señor amado, por poder recibir hoy de ti eso, Señor precioso. Gracias, amado Dios, por obrar, amado Señor, en este gobierno, el gobierno, Señor amado, en los alcaldes, en los gobernadores, en el presidente Iván Duque. Oramos por él, amado Señor, a través de estos medios, y nos unimos a todos, Dios mío, los que levantan oración por este gobierno, para que, amado Señor, puedan gobernar con real justicia, pero justicia de lo alto, amadísimo Señor. Que ellos, Señor amado, puedan volver sus ojos hacia ti, amado Dios, para que así el mal sea quitado y realmente puedan gobernar con equidad verdadera, con justicia verdadera, que es la tuya, oh Señor. Dios, ayúdanos a todos, Señor amado, a mantener esto en oración, porque tu palabra lo dice, que oremos por los que están en eminencia, amadísimo Señor, para ver si de alguna manera tenemos paz, amado Señor, todos juntos. Dios, oramos y rogamos por ellos, Señor, en este hoy, para ver si de alguna manera esta tierra es sanada, amadísimo Dios. Lleva a estos hombres y mujeres a poner, Señor amado, su mirada en ti, Señor amado. Que, Señor amado, te reconozcan, Señor amado, como dice tu palabra, Señor Jesucristo. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará ante ti, Santísimo Dios. Oh Santo, que el hombre, Señor amado, te reconozca y confiese tu nombre, oh Señor. Rogamos por ellos, Señor, en este hoy, y te damos gracias por poder usar estos medios, Padre, para que juntos lo podamos hacer en el poder de tu Santo Espíritu precioso, Señor. Muchas y muchas gracias te damos en esta mañana. Dios, gracias por la exposición de tu palabra. Oramos, Padre, por Diego Fernando, en el nombre de Jesús. Dios mío, él como servidor tuyo, Dios, para que sea tu Espíritu ahí el que habla a través de él, amado Señor. Señor, no recibimos, Señor, enseñanza humana, sino la enseñanza de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias, Dios, por ello, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por estar ahí, todos los que están escuchando. Que Dios les inspire en su palabra, les traiga fe y aliento a través de su palabra. Muchas y muchas gracias por estar ahí escuchando. Que el Señor les bendiga a todos. Saludos, abracitos, picos a todos. Es una bendición, hermanos, poder estar aquí delante de ustedes hoy. Creo que ha sido un tiempo bonito de alabanza y de adoración. Gracias a Dios. Ustedes saben que esto lo hacemos de una forma un poco rudimentaria, pero lo hacemos con mucho amor, con mucha disposición, y queremos casi que salga perfecto todo. Pero sabemos que el único perfecto, hermanos, se llama Jesucristo. Así que, ¿qué le parece si continuamos este tiempo de oración? Quiero orar un momento. Siento la necesidad de orar por usted, hermano, por su familia, por todos mis hermanos de la iglesia Conociendo a Cristo. Un saludo muy, pero muy especial. Quisiera que ustedes pudieran estar en el Espíritu conmigo. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a pedirle al Señor que por favor ilumine hoy nuestras vidas, que traiga a Él esa palabra viva y eficaz que necesitamos, tú y yo. Yo primeramente la necesito, porque Él es nuestra roca. Amado Padre Celestial, queremos honrarte, Señor, en esta mañana, continuando adorándote en la palabra, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso que nos permite disfrutar con esta maravillosa iglesia, con cada uno de los miembros de la iglesia Conociendo a Cristo, y todos aquellos, Señor, que se reúnen hoy por medio de este medio de la internet, Señor, de las redes sociales, de la radio, para poder escuchar no a un hombre, sino escuchar la palabra de Dios, lo que el mensaje de Dios tiene para nosotros. Así que damos gracias a Dios por ello. Gracias porque despierta nuestro espíritu, porque, mi Rey amado, ahora podemos colocar nuestras familias delante de ti. Padre, coloco cada hermano, cada hermana, cada familia de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oro, Padre bendito, para que en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, se despierte el Espíritu de Dios en esos jóvenes, en esos cónyuges, en esos padres, en esos abuelos. Que se despierte, Señor, el Espíritu de Dios, para que, mi Rey amado, esa palabra sea viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, que parte el alma y el espíritu, y aún profundo, en lo más profundo de los tuétanos y los pensamientos del corazón. Señor, creo en tu palabra,
creo que tú enviaste esta tu palabra para que nosotros fuéramos vivificados, levantados, exaltando el nombre de Dios que es sobre todo nombre. Padre, te pido esa unción especial, ese Espíritu Santo en mis hermanos, que ahora, Padre amado, puedan fluir en este poderoso nombre que es sobre todo nombre, y en esta la maravillosa palabra de Dios. Así que gracias, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Así es, hermanos. Gracias por estar en ese espíritu con nosotros. Queremos precisamente para eso servirles, estar acá, atenderles desde nuestras casas, pero con la confianza y la seguridad que el Dios Todopoderoso está en todo lugar. Él está a tu lado, Él permanece, Él camina contigo para siempre. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer entonces en la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, una carta que le escribe Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 10, en el versículo 11 al 14. Bueno, yo en ese momento me los imagino a todos allí, escuchando la palabra, escuchando el mensaje. Tengo solamente una espectadora pública, que es aquí mi esposita que está conmigo, que me encanta que esté a mi lado, y pensando en todos aquellos que están allí precisamente recibiendo esta palabra. Y dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 al 14, de la siguiente manera: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, venimos con respeto delante de tu palabra, porque tú, Señor, eres Dios. Padre, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, dice el versículo 14, amados míos, huid de la idolatría. Esa entonces viene siendo la introducción para el tema que hoy vamos a tratar sobre sedientos de santidad, o sea, la roca, como la hemos denominado. Y lo más bonito de esta palabra que vamos a compartir hoy es que todos los cristianos debemos reflexionar precisamente sobre los textos antiguos que Dios ha colocado en su bendita palabra para que nosotros podamos vivir una vida hoy de acuerdo a como el Señor dice, de una forma correcta, a la manera de Dios. Esto es muy, pero muy importante, porque nosotros necesitamos comprender y entender que la palabra de Dios es una, no está partida en dos. Lo que pasa es que está el Antiguo Testamento, que son los profetas, y el Nuevo Testamento, que son los apóstoles. Por lo tanto, tenemos que entender y comprender esto. Ellos, en la palabra de Dios, no son dos libros, es uno solo, pero es la historia lógica de los pensamientos de Dios y lo que Él quiere que nosotros hoy precisamente aprendamos. Entonces, para comprender eso sobre la roca y cómo ser sedientos de la santidad de Dios, voy a invitarlo entonces para que introduzcamos el tema a Éxodo capítulo 17. El libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, que hace parte del Pentateuco, fue escrito por Moisés cuando estaban en el desierto, y en esos 40 años pues pudieron recopilar toda la información que precisamente Moisés les compartía al pueblo, porque Dios le hablaba en el tabernáculo de reunión, y era allí donde se reunía precisamente Moisés con Dios, y se podía compartirle a Moisés todos los pensamientos que Dios tenía para su pueblo Israel. Y dice el versículo 1 al 7, estamos en Éxodo 17, 1 al 7. Dice la palabra de Dios:
Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. O sea, ellos acaban de salir entonces de Egipto, aproximadamente un mes, y están en el desierto, y se acabó la provisión. ¿Cómo le parece? Se acabó lo más importante, el agua para poder tomar. Dice el versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados? Miren la actitud del pueblo, porque casi por los 40 años que estuvieron en el desierto, actuaron de la misma manera, y ante la primera necesidad ya se están quejando contra Moisés y contra Dios. Miren lo interesante de esto. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Le dice al Señor, de aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste al río, y ve, y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciéndoles, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Vemos entonces acá cómo el pueblo de Israel se levanta aproximadamente un mes después de estar en el desierto, y se levanta contra Moisés y contra Dios, y están haciendo altivez, están murmurando, están rebeldes y están quejándose de sus necesidades habituales. La provisión de agua se había agotado por sus jornadas diarias de caminar en el desierto. Pero es muy interesante porque Dios, sabiendo que es el proveedor, sabiendo que Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, el pueblo tenía sed. Y Dios permitió, hizo, llevó a cabo que el pueblo tuviera necesidad. ¿Por qué? Bueno, también Dios los lleva por el desierto para enseñarles a ellos a depender de Él. Por eso hay a veces que tenemos necesidades, por eso es que a veces tenemos dificultades, como que las cosas no salen, pero es ¿por qué? Porque Dios te está llamando a depender de Él. Ese es lo que Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel. En el desierto no hay absolutamente nada para comer, no hay nada. No hay ni siquiera agua para tomar. Por lo tanto, el pueblo sale confiado. Pero Dios estaba en la nube. Pero Dios estaba en el torbellino de fuego. Pero también estaba en el maná. Pero también estaba en la carne con los codornices. Pero también estaba en el vestido porque no envejecía. Dios siempre caminaba con ellos. Él andaba con ellos. Pero el pueblo no lo veía. Estaba enfocado en sus necesidades físicas. Se dejaban guiar por lo que sus ojos le dijeran, sus oídos escucharan o lo que sus manos palparan. Entonces, si vamos allí, en el versículo 5 y 6, vemos que hay una necesidad. Y Dios es consciente de esa necesidad. Dios sabe la necesidad tuya. ¿Sabías eso? Dios lo sabe. No te lo tienes que estar repitiendo todo el tiempo. Él lo sabe. Pero esa necesidad es necesaria para que nosotros aprendamos a depender de Él y cogerlo de la mano de Él, porque si no, nunca más lo adorarías. A veces me preguntaba por qué hay tanta necesidad en el mundo. Si no hubiera necesidad, hermanos, nadie buscaría al Señor. Y esta enseñanza parte precisamente de allí. Y dice en el versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Mira lo que dice,
pasa delante del pueblo. Mire lo que le dice. Toma la iniciativa, Moisés. Toma la iniciativa. Dice, pasa delante del pueblo. Toma contigo de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Entonces, Dios le manda 3 cosas a Moisés. Moisés, toma la iniciativa. Tú eres un líder. Tú eres el pastor de la casa. Tú eres el pastor de tu familia. Tú eres el jefe del empleo, del trabajo, de la empresa. Tienes que tomar la iniciativa. Tienes que tomar la iniciativa. Luego, lleva contigo a consejeros, a los ancianos de Israel. No ve solo, ve acompañado. Vete acompañado. No camines solo. No tomes todo solo. Necesitas apoyo. Necesitas compartirlo con los ancianos. Necesitas mostrarle a ellos la visión. Necesito que los ancianos y tú, Moisés, estén en un mismo acuerdo, en una misma dirección para poder tener un mismo pensamiento. Y además de eso, toma la vara a Moisés. Y la vara que representaba, hermano, la vara representaba la autoridad que Dios había delegado en él. Y esa vara iba delante de él. Por lo tanto, la autoridad delegada es de Dios. Es Dios quien tiene la autoridad. Fue Moisés quien abrió las aguas del Mar Rojo. Fue la vara que él tocó, representando la autoridad de Dios delegada en Moisés. Y entonces, el tercer paso es, empieza a ir hacia adelante y camina por fe. Porque le dice en el versículo 5, toma tu vara con que golpeas el río y ve, o sea, camina en fe. Moisés, tienes que caminar en fe, tienes que llevar la autoridad delegada que yo te he entregado como hijo de Dios, y tienes que también, por supuesto, recordar, no vayas solo, ve con un grupo, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Caminemos juntos. Si caminamos, iglesia, juntos, si vamos todos juntos, el trabajo va a ser más suave. Ahí va a haber más tranquilidad. No va a haber carga. No va a haber cansancio, porque podremos descargarnos las cargas los unos a los otros. Nos podremos apoyar los unos a los otros. Entonces, es muy claro lo que Dios está hablando a Moisés. Y también dice que y empieza a ir adelante. Ahora, mire qué le dice el Señor. ¿Qué le dice? ¿Qué hace Dios frente al pueblo? ¿Qué es lo que está haciendo Dios frente al pueblo? Mire, ahí está en el versículo 6. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb. ¿Dónde iba a estar Dios? Delante de Moisés. O sea, ¿dónde iba a estar? Delante. O sea, Él va adelante. Es el que va con Él, pero va adelante. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Él sabe las necesidades. Él sabe lo que tú tienes necesidad. Él sabe por las cosas que estás pasando. Pero Dios necesita ir adelante. Y necesitas verlo adelante de ti, no atrás. No creas que estás llevando la carga. Dios está diciendo, déjame ir adelante, porque yo voy a ir adelante, que tú no fatigues. Y dice en el versículo 6 entonces, que Él le mandó una cosa a Moisés. Y le dijo, yo estaré sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Entonces, Moisés, ¿qué tenía que hacer? ¿Cómo se presentó Dios ante el pueblo? ¿Qué iba a hacer Dios entonces? El pueblo tenía sed, había una necesidad. Por lo tanto, ¿qué está haciendo Dios? Darles agua. El pueblo necesitaba agua, pero si fueron altivos, si fueron rebeldes, si fueron groseros, si inclusive murmuraron de Moisés y de Dios, sin embargo, Dios, ¿qué está haciendo? Su fidelidad. Hermano, Dios es fiel contigo, no por lo que tú eres fiel, sino porque Él es fiel a lo que Él dice cuando te llamó como hijo. Y es aquí donde tú tienes que tener una decisión, si eres hijo o no eres. Si estás detrás de Dios por las necesidades y aún así, Dios seguirá siendo fiel. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito y Él lo iba a cumplir. Pero, ¿qué debía hacer entonces Moisés? Por favor, observe el versículo 6. ¿Qué debería hacer Moisés? ¿Cuál fue la orden de Dios? Golpear la peña.
debe golpear la peña y la peña saldrán aguas y el pueblo beberá. Entonces, ¿qué sucedía si el pueblo no tenía agua? ¿Qué pasaría? Morirían. Sencillamente era una necesidad urgente. La vida dependía del agua que tomaran. Porque estaban en un desierto, no había nada de donde sacar agua, no había nada que plantar, no había que comer frutos, no había nada. Tal vez su alacena, la alacena de su casa, tal vez no tenga lo que usted quiere que tuviera, tal vez no tiene los productos y las cosas que necesitas para hacer lo que siempre has querido, pero ¿sabes qué? Tal vez estás en un desierto, tal vez tu alacena también está en un desierto, tal vez tu familia está en un desierto, tal vez ahora no sabes ni qué hacer ni para dónde coger, pero sabes, tienes que recordar una cosa: Cristo, en este caso, el Padre Celestial, iba ¿dónde? Adelante de él, y el Señor va delante de ti. Pero tienes que hacer las cosas como Dios dice. Y Moisés lo dijo: y saldrán aguas de ella y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Este es lo que sucedió en ese entonces. Entonces, el 7 dice: llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel. Esta palabra significa prueba. Esto fue una prueba. Era un lugar de prueba, porque en ese lugar tentaron a Jehová diciéndole: ¿está Jehová entre nosotros o no? Y estás tal vez haciendo la misma pregunta tú en medio de toda esta cuarentena y de esta pandemia y de este problema económico mundial. Estás tal vez diciendo en tu interior tuyo: ¿está Jehová entre nosotros o no? Y tal vez se repite la historia, hermano. Y por eso tenemos que aprender esto y tenemos que entender lo que Dios está hablando desde la antigüedad para que su iglesia hoy entienda lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué alimenta el agua en las personas? ¿Qué alimenta el agua? Órganos, sangre, todo su ser. Sin agua no pueden vivir. Necesitaban el agua. Entonces, ¿qué les daba el agua a ellos? Vida, quitaba su sed física, tenía nuevas fuerzas. Escuche esto, tenía nuevas fuerzas. Y el solo sumergirse en estas profundas aguas, ¿usted cómo se sentiría? Cuando usted ha tenido una larga caminata y llega a un lugar donde hay un río, ¿usted qué siente? ¿Cierto que su cuerpo le dice: me quiero sumergir en esas aguas? Y cuando usted se sumerge en esas aguas, ¿qué siente? Como un fresquito, como si el cuerpo completo, órganos, corazón, riñones, piernas, músculos, tendones, sintieran el agua de afuera, y entonces eso hace que usted pueda respirar profundo. Entonces, cuando usted sale del agua, ¿qué es lo primero que hace? Cuando se sumerge, ¿qué es lo primero que hace cuando sale? Usted respira profundo, ¿cierto? Porque está respirando ¿qué? Vida. Porque en el agua está la vida. Así que en esta ocasión fue muy categórico Dios, y no importando la rencilla, no importando la murmuración, no importando tal vez la queja de los hijos de Israel, Dios sabía su necesidad y le dijo a Moisés: golpea la piedra, golpea la roca. Y lo que Dios está diciendo también hoy es que, recuerda, hermano, Dios está en medio de tu prueba. Dios está en medio de tu situación. Dios está a tu lado. Nunca te ha desamparado. Nunca te ha dejado, aunque tú lo hayas hecho. Aunque nosotros lo abandonemos. Él permanece como un esposo fiel, como un marido para ti, dice la palabra.
Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al cual tú has creído. Ese es el Dios que seguimos. Ese es el Dios que ha colocado todo esto para que nosotros aprendamos a decirle y a mostrarnos que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos. Que Él no piensa como nosotros. Que sus pensamientos son más grandes, más poderosos, más maravillosos que nosotros. Nosotros pensamos en lo que hay al frente, pero Dios está pensando en lo que va adelante. Por eso, destapa tu mente. Vaya a 1 Corintios 10, 1 al 4, donde estuvimos ahora, y vamos a mirar cómo y por qué Pablo precisamente le dijo esas primeras palabras con las que comenzamos la reunión. 1 Corintios 10, versículo 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo Jesús. Todos ellos bebieron de la misma bebida espiritual. Está hablando de que esa roca, eso que ellos vivieron ya en el desierto, los israelitas, esa roca representaba ¿a quién? A Cristo. Era la representación física en medio de la necesidad, en medio de la situación, en medio del problema, en medio de la enfermedad, que estaba diciéndole Dios a ellos: yo estoy con ustedes. Yo voy delante de ustedes. Yo nunca los he dejado. Porque aquí dice, y la roca era Cristo. Pero me interesa mucho el versículo 4 donde dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Escuche esta. La roca espiritual los seguía. Ellos no tenían que cargar a Cristo. Ellos no tenían que cargar al Padre. Ellos no tenían ninguna carga de parte de Dios. Dios les daba a ellos lo que necesitaban. Dios les proveía lo que necesitaban. Solo Dios quería era que ellos tuvieran dependencia del Padre, dependencia de Dios. Y yo no sé cómo la roca los seguía, pero dice que los seguía. Por eso esta roca no era una sola roca fija en el desierto. Al parecer, no estamos hablando físicamente, pero espiritualmente la roca iba con ellos. ¿Dónde iban? Donde estuvieran, donde trabajaran, donde estudiaran, donde vivieran. La roca, la cual es Cristo, sigue a la iglesia. La iglesia no tiene que cargar a Cristo. Cristo va adelante, va atrás y antes nos sostiene a nosotros. Por eso, seguir a Cristo no puede ser una carga. No puedes decir que estás cargando a Cristo. No funciona así. Es Cristo quien nos carga a nosotros. Y si te estás cansando, si te estás volviendo al mundo, si ya no quieres seguir a Cristo, es porque lo has seguido en tu carne. Lo has seguido en tu yo. Lo has seguido en tus fuerzas. Por lo tanto, ahora estás ¿qué? Cansado. Y créame que Dios me está hablando a mi vida. Porque yo sé lo que ha pasado todo ese tiempo. Yo sé lo que es cargar equipos, traer equipos, organizar todo esto, programar todo esto. No tenemos todavía quien nos ayude, pero ahora todo lo hemos tenido que hacer nosotros. Y ha sido desgaste, hermanos. Ayer me encontré con el pastor Mauricio y me vio en la calle cargando los equipos al hombro y todas estas cosas y un maletín con todos los otros materiales. Y uy, hermano, se están cargados. ¿Y usted para dónde va? Para la casa. Y eso, a llevar los equipos para alistar la producción. Pero ¿sabe? No se lo digo para que ustedes sepan. Lo digo es porque así como yo tengo esta carga, ustedes también tienen sus propias cargas. Hermanos, cuando
Por ejemplo, la hermana Esperanza, que ayer su hija se enfermó y estuvo todo el día en el hospital, en urgencias, como también nuestra hermana, hay otros hermanos que están pasando también, cada uno llevando su carga, pero Dios me dijo, ven, diles, ellos no tienen que llevar mi carga, yo llevo la carga de ellos. Yo llevo la carga de todos mis hijos, de todas mis familias, a las cuales he bendecido en la tierra. Porque yo estoy con ellos. No te dejaré, no te desampararé, pero quiero que me mires actuando. Quiero que dependas de mí. Quiero que actúes de acuerdo a lo que yo te he dicho y no hagas nada de lo que yo no te he dicho. Y dice también que esa roca entonces representaba ¿a quién? A Cristo. Y la roca lo seguía. Ahora vaya a Isaías 32, 1 y 2. Isaías 32, espero que todos estén escuchando atentamente esta palabra. Isaías 32, 1 a 2, donde dice, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón, ¿quién? Cristo. Aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Usted sabe lo que representa una roca, una peña en un desierto? ¿Sabía usted que la gente que vive en el desierto o que pasa por ella prefiere estar debajo de una roca o al lado de una roca? Porque la roca da frescura, da descanso, da refugio, corta el viento y aparte de eso puede tener agua en su interior para quitar la sequedad. Eso representaba a Cristo. Esto era lo que Dios quería que ellos entendieran cuando se acercaban a la roca. La roca producía todo esto. Entonces, el escondedero contra el viento, el refugio, el arroyo, sombra en tierra calurosa, ese era Cristo, porque una roca proporciona mejor confianza y mejor seguridad en un desierto que un árbol. ¿Sabía eso? En el desierto, los árboles no son tan apetecidos como las rocas. Y si usted está en un desierto, pues entonces afirmará lo que yo le estoy diciendo. Porque una roca gigante, una peña grande, wow, uno se echa allí, descansa del sol, de lo caluroso. Eso es Jesús. Eso es lo que quería mostrarles a ellos. Eso es lo que quería decirles cuando decía, ese es Cristo. Es el que te trae ¿qué? Descanso, consuelo, el que te cubre, el que te da agua, el que quita la sequedad, el que quita el problema del viento, el que quita también el problema y te sirve como refugio. Pero si usted está a la intemperie en un desierto y acampa allí, ¿qué va a pasar? Con el viento tienes para quedar totalmente reseco tus labios, quemado, el mismo viento te quema. Pero haz aquí la diferencia de lo que Dios estaba haciendo. Entonces, vemos aquí cómo Dios, de una manera física, porque Él utiliza el modelo geográfico, pero también las cosas naturales para mostrar las cosas espirituales. Siempre, hermano, siempre, Dios no cambia, siempre ha usado lo mismo, porque Él se da a conocer de esta manera. Ahora, quiero que usted vaya a Juan 4, 13 al 14. Dice así, versículo 13, Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo a la samaritana, ¿recuerdan? Está allí Jesús con la samaritana. Y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús le está diciendo que el pozo de Jacob que está allí le pide agua. La mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mi agua si entre samaritanos y judíos no se hablan? Y entonces Jesús le dice, cualquiera que bebiera de esta agua, mujer, volverá a tener sed. Ahora mire el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Vemos la comparación de cómo Jesús está diciendo que Él es esa roca, que de Él es que saldrán ríos de agua viva y una fuente de agua que salta para vida eterna. Y dice también que el versículo acá, de que Jesús hablaba ya no del agua física, sino del agua ¿qué? Espiritual. Y tu iglesia y yo necesitamos el agua espiritual. Necesitamos volver a entrar a tomar de esa agua que Dios tiene para nosotros. Es por eso que Dios quiere que nosotros hoy podamos entender y comprender este lenguaje que Él nos está hablando para que podamos caminar de acuerdo a su voluntad. Esto es muy, pero muy importante. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitamos nosotros y el mundo en este momento? Tomar del agua que Jesús da. El mundo lo que necesita es descansar y tomar el agua espiritual para que tengan ¿qué? Descanso, para que haya ¿qué? Paciencia, para que haya también ¿qué? Protección, cuidado, y que Él quite la sed de nuestra alma, porque lo que la gente tiene es desesperanza, porque no sabe lo que va a pasar, pero los hijos de Dios sabemos lo que va a suceder. Si va a Juan 7, versículo 37, allá adelantico, y dice así, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Escuche lo que hizo. Él alzó la voz allá en medio de toda esa fiesta judía de la Pascua, que se estaba la fiesta de los tabernáculos, y Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él se lo dijo a la mujer samaritana, personal, pero ahora lo está expandiendo a todos. Y él dice, venga a mí y beba. Y dice el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, mira el proceso. Primero fue la roca en el desierto, luego la roca vino en carne y sangre y se presentó y dijo, yo soy esa roca, yo soy el que les da el agua para vida eterna. Y ahora se levanta y le dice a todo el mundo, primero se lo dijo a la samaritana, ahora se lo dijo a todo el pueblo, ahora está diciendo, ahora todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque de su interior, o sea, nos va a convertir en una ¿qué? En una roca. Y dice, brotarán también ríos de agua viva cuando reciban el Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, eres también una roca de la cual brota vida eterna. Y allá afuera hay muchos sedientos, hermanos. Sedientos necesitando esa palabra. Sedientos que quieren protección. Sedientos que quieren que lo cubra. Sedientos que necesitan esa protección, ese cuidado, ese ánimo, esa esperanza para seguir adelante en ese tiempo tan difícil que se viene para el mundo, pero que para los hijos de Dios no será así, porque nosotros no estamos en crisis, sino que estamos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, quiero que usted mire con atención Isaías 53, versículo 4. Y vamos a entrar en materia,
porque es aquí donde llega el preludio de esta enseñanza. Isaías 53, versículo 4, el 10 y el 11. Isaías 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. ¿A quién se refiere el profeta Isaías, 750 años antes de Cristo? ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús, que llevó todos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, llevó también y fue azotado, dice, le tuvimos por azotado y herido de Dios. Ahora ve el versículo 10. Con todo eso, dice la palabra, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién ordenó golpear la roca en el desierto? Dígalo. Dios. ¿Se lo dijo a quién? A Moisés. ¿Y qué le dijo? Golpea la roca. ¿Golpea con qué? Con la vara. ¿Qué? La roca. ¿Cuántas veces? Esa vez. No dice si fueron una o dos veces, pero dice que esa vez le dijo: golpéala. Y Moisés la golpeó. ¿Y qué brotó? Agua de la roca. Ok. ¿Quién ordenó golpear a Cristo? El Padre. El mismo Padre golpeó a su Hijo. El mismo Padre hizo juicio sobre su Hijo. Golpeó con la misma autoridad a su Hijo por los pecados del mundo. Así que Cristo tenía que ser golpeado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una vez. ¿En dónde? En su cuerpo. Por eso era necesario que Dios se hiciera hombre. El Hijo de Dios dentro de un estuche llamado Jesús. Y en ese cuerpo santo, puro y perfecto, vivía el Hijo de Dios. Pero ese cuerpo tenía que morir. Así que ¿quién azotó a Cristo? Su Padre. ¿Por amor a quién? A ti y a mí. Porque Él cargó nuestras iniquidades, padeció nuestros sufrimientos, fue menospreciado, cargó también nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Una vez y para siempre. Ahora quiero que usted vaya a Mateo 16. Bueno, esperamos que la emisora esté funcionando perfectamente. Nos están escuchando perfectamente allí. Mateo capítulo 16. Mateo 16 dice así. Versículo 15 al 18. Mateo capítulo 16, versículo 15 al 18. Jesús está con sus discípulos y les está preguntando: ¿quién dice la gente que es Él? Ellos dijeron que tú eres un profeta, que eres un gran maestro. Y Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué piensan? Dice el versículo
15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Ahora mira el versículo 18 con mucho cuidado. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en este pasaje es lo que Jesús dice en el versículo 18. Y quiero que quede claro para usted, amigo, hermano, que nos escuchas, mira y atiende esto. Pedro nunca estuvo en Roma. Pedro nunca fue la roca. Pedro recibió una revelación del Padre y dijo: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, o sea, la promesa de Dios. El Mesías, la promesa de Dios. Ahora mire lo que dice en el versículo 18. La roca significa, cuando Jesús le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca la hemos estado hablando por todo este tiempo, por estos 25 minutos. ¿Quién es la roca, hermanos? Cristo. Él está diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La que Pedro había dicho, la que él había declarado, la revelación recibida en Pedro sobre la declaración y la firmeza de que este es el Mesías, el prometido de Dios, la promesa de Dios. Entonces Jesús le está diciendo: sobre eso, Pedro, sobre esa promesa, sobre ese Mesías, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la roca es Cristo, no Pedro. Por lo tanto, la iglesia no está edificada en Pedro, sino en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: ninguno puede colocar otro fundamento más el que está puesto, el cual es Cristo Jesús, la roca. ¿Le quedó claro? Para que no esté hablando las que no son, para que no se jacten algunos de decir que es que la verdadera religión es esta. No, Dios no es religión, Jesús no es religión, Jesús es relación. Es a lo que Dios nos está enseñando. Entonces, ¿quién es el que edifica la iglesia? Lee ahí en el versículo 18. Edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. ¿Quién necesita enseñarle a Cristo a edificar la iglesia? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Y si quisiera que la iglesia estuviera ahora metida en casa para pastorear en su hogar, para edificarse personalmente, para alejarlo del pecado, pues lo hizo y punto. No tenemos que hacer reclamos, no tenemos que murmurar, no tenemos que decir: ¿y a Dios qué le pasó? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué aquel otro? Nada, lo importante es que Él esté con nosotros. Él es la roca, Él es el que camina con nosotros, el que nos da cobertura, protección, cuidado, el que nos bendice y nos llena de agua viva para nuestras vidas. Y dice también el versículo 18, y me gustó mucho, dice: y, ¿cierto? Hay una connotación allí. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Imagínense, ¿contra quién no van a prevalecer las puertas del Hades? A ver, dígamelo. Lea bien. No es la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No, las puertas del Hades no prevalecerán contra aquella roca. O sea, el infierno, la muerte, no prevalecerá contra la roca que es Cristo Jesús, porque Él murió
y fue al infierno, y al tercer día, ¿qué? Resucitó, no prevaleció contra Cristo, porque Cristo es la roca, porque Él volvió a la vida al tercer día para darnos, ¿qué? Vida eterna. Amén. Esto es lo que tú tienes que aprender. Esto es lo que tienes que enseñorearte y aprender en la palabra. Eso es lo que tú haces cuando dedicas tiempo al Señor y Él te revela misterios y cositas que te van a servir mucho para la edificación. Entonces, luego de que Pedro, años después, entendiese lo que Jesús le estaba diciendo, porque si se hubiera entendido, pues no lo hubiera negado 3 veces. Sin embargo, años después, Pedro, ya más viejo, en sus cartas le escribe lo siguiente. Pues busque Primera de Pedro 2, versículos 6 al 9. Mire ya a este varón en la manera en que está hablando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al 9. Dice así. Por lo cual también contiene la Escritura. Mire lo que está diciendo. Voy a leer el versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo tanto, contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Dios nunca te va a avergonzar, mi hermano. Tal vez si tienes pecado, te está avergonzando el mismo Espíritu Santo que te arguye en ti. Pero Dios nunca te expondrá, porque Él espera hasta el último momento para que tú te arrepientas. Y dice, para vosotros pues, los que creéis, o sea, para ti y para mí, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los mismos edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, estamos viendo esta revelación, tal vez la segunda que Pedro está recibiendo. Y en esta revelación hay varias cosas que tenemos que entender. Jesús es la roca, amén. Jesús es la roca. Pero escuche con mucha atención lo que voy a decir. Pero su vida perfecta, la vida de Jesús, su vida limpia, pura, santa, no te salvará. Escucha con atención. Jesús es la roca. Pero la vida de Jesús, su vida perfecta, limpia y pura, no te salvará. Su vida y su doctrina, ¿cómo fueron? Puras, santas, perfectas. Pero aunque la apliques a tu vida, no te salvarán. Escucha con atención. Sus principios, sus enseñanzas, pueden perfeccionar tu vida. Sí. Pero aún así podrás tropezar con él, porque él puede convertirse en piedra de tropiezo para tus intereses. Escucha con atención, iglesia. Tú puedes dejarte caer sobre Cristo, que es la roca, pero aún así no hay poder humano que pueda sacar agua de una roca. Solo hasta que la roca fue golpeada por Moisés, brotó el agua. Por lo tanto, solo hasta que el Padre golpeara, azotara, lastimara y aún
quitara la vida de su Hijo en la cruz, podría venir la salvación. De lo contrario, no hay salvación. Aunque Jesús haya portado perfecto. Entonces, no es por aplicar los principios bíblicos, no es por leer toda la Biblia y hacernos apartados religiosos allí sin juntarnos del pecado. No es porque usted tenga una vida donde diga, ese es el manual de vida para mi vida y yo lo aplico. No es porque usted diga que realmente Jesús fue un gran hombre, fue un profeta maravilloso, fue el ejemplo para nuestras vidas. No, eso no te da vida eterna. Lo que te da vida eterna es creer que Jesús cargó los pecados tuyos en la cruz, que murió por ellos, que fue sepultado y que al tercer día resucitó para darte a ti y a mí vida eterna. Porque hasta ahí brotó el agua viva de él. Y de mi interior brotarán, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Cuándo? Cuando todo lo que el Señor diga se cumpla. Cuando todo sea consumado. Hasta ese tercer día donde Jesús resucitó es cuando realmente aparece la vida eterna. Antes no. Así que no confundas religión. No confundas manuales de vida. No confundas estilos de vida. No digas, bueno, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien. Mira, vas para el infierno. Oh, ¿por qué? Porque no has reconocido la obra de Jesús en la cruz. Y que Él resucitó para darte hoy vida eterna a tu vida. ¿Estás sediento de Dios? ¿Estás sediento de sus palabras? ¿Estás sediento de su estilo de vida? ¿Estás sediento de verlo como ese hombre perfecto y maravilloso que anduvo en la tierra? ¿O tienes sed de eso que Él prometió y de su interior brotarán ríos de agua viva? Y eso hablaba del Espíritu que iban a recibir aquellos que habían de creer en Él. Necesitas el Espíritu Santo. Necesitas comunión con Él. Vaya a Números 20, 1 al 3. Números 20. El cuarto libro de la Biblia. Versículo. Y vemos en esta ocasión un caso muy similar con el mismo pueblo, con el mismo Moisés, pero ahora en otra ocasión. 21 al 3. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada la hermana de Moisés. O Miriam también, que dice en la otra versión. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Qué hizo el pueblo? Lo mismo. ¿Volvió a aparecer la necesidad? Sí. ¿Volvieron a tener sed? Sí. Si no hay agua, ¿qué pasa? ¿Morirían? Pero ya habían golpeado la roca, ¿recuerdan? Ahora dice el versículo 3. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Sabe? Algunos hermanos de la iglesia, de la iglesia cristiana, se atreven a decir, yo antes de conocer a Cristo vivía mejor. Tenía más abundancia, tenía más bienes, tenía más cosas, vivía mejor. Y se quejan nuevamente cuando ya han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, cuando ya han creído la obra redentora de Jesús en la cruz, cuando ya han reconocido que el mismo Padre azotó a su Hijo para que sus pecados fueran eliminados completamente. Y vemos acá entonces que el pueblo reniega nuevamente con Moisés porque tenía sed. Y la iglesia, aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón y aunque hemos recogido y reconocido la obra de Jesús, tenemos necesidades,
tenemos obligaciones, compromisos, situaciones que se presentan en nuestras vidas. Versículos 7 al 8. Y habló Jehová a Moisés y le dijo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Era la segunda vez que el pueblo hablaba con Dios. Y Moisés, el líder, tenía también sed. Pero en este caso, Moisés actuó diferente. Dios le dijo a Moisés: habla a la peña, y la peña brotará el agua. Versículo 10 al 12. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿Cómo les dijo? Rebeldes. Mire con atención esto. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Vemos entonces que Moisés actuó de forma diferente a lo que Dios había dicho. Dios le dijo: habla la peña, y la peña dará el agua. Pero Moisés lo que hizo fue golpear la peña antes de haberle dicho al pueblo: rebeldes, duros, incircuncisos, duros de corazón. Han visto cómo Dios les ha proveído, cómo les ha sostenido, cómo los ha guardado, y aún se levantan ahora a murmurar y a ser rebeldes contra Dios, al decir que era mejor estar en Egipto, que era estar mejor allí donde tenían de todo. Y dice acá en el versículo 11: entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él se santificó en ellos. Dios siguió siendo fiel. Dios cumplió su palabra. Dios le dijo que le hablara a la roca, y Dios le dio agua de la roca al pueblo para que tomase. Aunque fueron rebeldes, altivos, murmuradores, y aparte de eso, ahora Moisés, su siervo, también se ha convertido en juez. Escuche con atención. Ahora, la roca representaba ¿a quién? A Cristo. Cristo era la roca en esa primera parte. Ahora, Cristo Jesús fue golpeado, vituperado, lastimado, muerto, no 1, 2, 3 veces, sino una sola vez y para siempre. Dios golpeó a su Hijo. Dios azotó a su Hijo una vez, no 2 veces. Por lo tanto, lo que representan estas aguas de la segunda parte, donde Dios le dice: no, háblale a la roca, y Moisés lo que hizo fue golpear la roca, es primero porque Moisés entendió o no entendió. ¿Necesitaba un intérprete que le dijera cómo Dios le dijo? ¿Acaso Moisés no hablaba con él todo el tiempo? ¿Entendía Dios el lenguaje? ¿Entendía Moisés el lenguaje de Dios? Vaya a Hebreos 10, versículo 10, y vamos a mirar entonces qué significaba esto y la consecuencia que sucedió. Hebreos 10, versículo 10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y dice también:
el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que Cristo fue sacrificado, fue golpeado, azotado una vez y para siempre por todos los santos, no dos veces. ¿Empieza a entender esto? ¿Empiezas, iglesia, a comprender que nosotros solamente fuimos perdonados una vez y para siempre por nuestros pecados? ¿Que nuestras rebeliones fueron perdonadas una vez y para siempre? ¿Que nuestros errores ya fueron perdonados por Cristo en la cruz? Ahora lea el 9:28, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. De esta manera, entonces Jesús fue ofrecido una sola vez en sacrificio. Y la roca representaba a Cristo. Por lo tanto, Moisés la embarró. ¿Y por qué la embarró? ¿Por qué Moisés golpeó la peña y no le habló como Dios dijo? Porque actuó como juez ante su pueblo. Y nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo, no hemos sido llamados a juzgar a los demás, sino que ese trabajito es para la roca que va delante de nosotros, porque Él sabe qué cosas necesitamos, qué cosas dependemos de Él, qué cosas requerimos y qué disciplina necesitamos. Pero muchas veces tú y yo cometemos el error y venimos otra vez a Cristo para que Él muera otra vez en la cruz por nuestros pecados. Jesús murió una vez y para siempre, no dos veces. No puedes volver a crucificar a Jesús y llevarlo a la cruz. No puedes volverlo a llevar allí cuando tú pecas. Ya fue limpio, quitado ese pecado por el sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué razón participamos como Moisés? Nos convertimos en jueces y juzgamos a los demás. Lea Santiago 1 y encontrará la respuesta. Santiago capítulo 1, allá el Antico de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué le pasó a Moisés, hermanos? Se airó. No fue pronto para oír la voz de Dios y no aprendió a tener su boca cerrada cuando tenía que tenerla. Porque la ira del hombre, dice el versículo 20, no obra la justicia de Dios. Hermanos, dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú no puedes esperar que Dios actúe en medio del enojo tuyo. Tienes que venir a Cristo. Tienes que reincorporarte a Él. Tienes que arrepentirte de tus pecados, reconocer que has fallado, aceptar humildemente que no puedes volver a crucificar a Jesús por tus pecados, sino que ahora queda una expectación, porque no vas a poder pisotear nuevamente la sangre de Cristo. Entonces debemos aprender a obrar en la ley de Dios y no inventar más leyes para seguir a Cristo. Moisés se convirtió o pasó de obrar en la ley de Dios a ser hacedor de la ley de Dios. Puso otras condiciones, puso otras leyes, puso otras cosas, las cuales Dios no le mandó a que hiciese. Y eso, mi hermano, le costó a Moisés y a esa congregación el entrar
a la tierra prometida. ¿Cómo le parece? Porque Dios dijo, esta congregación no entrará a esa tierra prometida. Reflexionemos entonces, hermanos, y miremos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Moisés, ¿por qué golpeó la roca en la segunda vez? Moisés necesitaba un intérprete para entender lo que Dios le estaba diciendo. Él hablaba todo el tiempo con Dios. ¿O será que Moisés le creyó a Dios esa segunda vez en la roca? ¿O no le creyó? Por lo tanto, el pecado de Moisés, ¿cuál fue? La incredulidad. ¿Y por qué vino la incredulidad sobre Moisés? A causa del enojo, de la ira, de la rabia, que son las que hacen que nosotros pequemos contra Dios. Es aquí donde tú y yo tenemos que entender como iglesia el peligro de tomar decisiones y de hablar de la manera que no es a causa de la ira, del enojo, de la rabia, de la contienda, que solamente traen juicio sobre tu vida de parte de Dios. Y luego empiezas a murmurar, era mejor donde estaba anteriormente, era mejor mi vida anterior, era mejor el marido que tuve antes o la mujer que tuve antes, era mejor los hijos de... Y empezamos a pecar, a juzgar, a criticar, a murmurar y a perder de parte de Dios que Él vaya delante de nosotros, el cual es la roca, porque Él camina con nosotros, porque Él es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, nuestro apoyo, nuestro escudo, nuestro baluarte, nuestro proveedor, nuestra bandera. Él es nuestro sanador. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 12, expresa qué fue lo que Moisés trajo como consecuencia y no llevó a cabo de parte de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Dice así: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, hay algo que tenemos que entender. Hay algo que tenemos que aprender. Dice el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Moisés, hermanos, no entró a la tierra prometida. No pudo disfrutar de ese privilegio. ¿Por qué? ¿Por qué razón cree usted?
¿Moisés necesitaba quien le interpretara lo que Dios le dijo? No, él lo sabía. ¿Tú quieres participar de esa nueva Jerusalén, hermano? ¿Esa que el Señor tiene para nosotros? ¿Tú quieres participar de los galardones celestiales? ¿Tú quieres participar de estar sentado en lugares celestiales con Cristo, siendo un hijo de Dios? Hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Moisés, su error de incredulidad, a no creer la orden de Dios, al solo hablar la peña, lo llevó a no participar de la bendición que Dios tenía para sus hijos. Por eso, el gran favor o la gran falla que cometió, y es con Moisés, la incredulidad de no hacer y no obedecer lo que Dios dijo. Hoy el Señor dice que sin santidad nadie podrá verle. Pero para poder tener esa santidad, Moisés, allá en el desierto, no santificó al Señor delante del pueblo. Eso es lo que tenía que hacer. Moisés tenía que santificarlo, apartarlo para mostrarle al pueblo que el Dios de ellos y que el Dios de sus vidas era Jehová. Tenía que apartar al pueblo para darlo a conocer, glorificarlo delante del pueblo. Moisés no lo hizo, dijo: casa rebelde. ¿Sabe, hermano? Faltó arrepentimiento. Y tal vez usted y yo hoy necesitamos arrepentimiento, hermano. Si quieres participar de las bendiciones de Dios para tu vida en esta tierra y en la venidera, hermano, necesitas arrepentirte hoy. Necesitamos entrar en un tiempo de arrepentimiento, dejando al viejo hombre atrás y caminar por sendas de justicia en esta peregrinación que nos queda en esta tierra. No confundas salvación con santidad. Ya no venimos a Cristo para que perdone nuestros pecados. Ya tú, como hijo de Dios, vienes a Cristo para recibir agua viva para andar en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que, hermanos, venimos a Cristo en su palabra cada día para que Él nos limpie la suciedad de nuestro caminar diario. De esa manera, entonces, en esa relación personal, en su palabra, hacemos que nuestra vida, que nuestro espíritu se vivifique y podamos tomar el agua de vida eterna que Él prometió a los que en Él hemos creído. Así que necesitamos ir a la fuente. Y la fuente, mi hermano, Jesús lo dijo, lo expresó Juan en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Y dice que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo, hermanos, es la palabra. Y ahora Jesús está con nosotros por esta su palabra. Y esta palabra tiene que ir delante de nosotros. Esta palabra tiene que ir siempre como escudo en nuestras vidas. Esta palabra tiene que hacer mella en nuestro caminar y bandera y baluarte en todas las cosas que hacemos. Si no vas a la palabra, no va a haber santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. No podemos venir todos los días, perdóname, 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 porque Cristo ya fue crucificado una vez y para siempre. Ahora tenemos que trascender, caminar, salir a la otra playa, salir al otro lado para caminar una vida en libertad con nuestro Señor Jesús y su Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, y para que tú llegues a tener la llenura del Espíritu Santo. Así que, hermanos, tu espíritu tiene sed de Dios hoy. ¿Realmente tienes hambre de Dios hoy? ¿Cada cuánto tomas de su agua?
cada cuanto te alimente tus órganos, tu vida, tu mente, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, de esa palabra en la cual brotan ríos de agua viva ahora que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos en la etapa de recibir o estamos ya en la etapa donde el Espíritu Santo está en nosotros para dar? Y de tu interior brotarán ríos de agua viva. Quiero que por favor cierre sus ojos. Y escuche esta palabra. Padre, queremos darte gracias por tu mensaje. Gracias por lo que enseñas, por lo que diriges a tu pueblo, transmites a tus hijos. Y dice tu palabra, Señor, que no debemos engañarnos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Quiero dejarles un mensaje, una canción que quiero que escuchen.